sabemos que la pendiente de la recta está definida con esta fórmula. Si tenemos un punto con coordenadas x1, y1 y otro punto con coordenadas x2, y2, entonces su pendiente está definida por y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces lo que podemos hacer es, podemos poner un punto en cualquier lado. Podemos poner otro punto aquí. Dados esos dos puntos, podemos trazar una recta entre estos. Y ahora voy a poner un punto dentro de la línea que se mueva de la línea. Y ahora voy a calcular la pendiente para B y D. Entonces, en GeoGebra, para conseguir las coordenadas de cada punto, se pone la coordenada, ya sea x, y, y bajo qué punto. Entonces sería YD menos YDB menos YDB. Y abajo hacemos lo mismo pero con X. Entonces ponemos XDD y menos XDB. Y nos da nuestra pendiente, que es 0.62. Entonces, la pendiente de esa recta es aproximadamente 0.62. Puedes mover el punto D. Y a pesar de que se mueva, pues la pendiente tiene que ser la misma. Y si movemos el punto C, que nos va a cambiar la recta, la pendiente cambia. Pero si movemos el punto sobre esa recta, la pendiente sigue la misma. Entonces, por eso se define la recta bajo la pendiente, porque este valor siempre va a ser el mismo. Y eso es dado por una congruencia de los resultados de los triángulos. Se pueden hacer uno de los triángulos y resulta que siempre se va a seguir una misma razón, se va a conservar. Entonces, ahora, nuestra idea es extender este concepto de pendiente, pero para cualquier curva. Ahorita solamente tenemos para rectas. Entonces, vamos a tener una función ahí cualquiera. Vamos a poner un punto ahí en nuestra función. Entonces, lo que podemos hacer es, podemos poner otro punto y ir trazando la recta, porque sabemos lo de pendiente en rectas. Entonces, el punto fijo A, si movemos E, vemos cómo va cambiando nuestra recta. Entonces ahí la recta se parece mucho a la función. Hacemos un zoom. Ahí se ve que hay un espacio todavía, pero lo podemos acercar más. Nuestro punto E, la función, a nuestro punto A. Y se ve que se va pareciendo mucho a nuestra función. Y podemos hacer zoom. Y a pesar de que ya hicimos un zoom muy grande, pues la recta sigue pareciéndose mucho a la función. Entonces lo que podemos hacer es que podemos definir la pendiente de nuestra función calculando la pendiente de esta recta y haciendo que los puntos se vayan acercando cada vez más. Para este acercamiento vamos a usar el concepto que hemos estado trabajando, que es el del límite. Entonces, tenemos nuestra función. Vamos a tener nuestros dos puntos. Que este sería con coordenadas x, y, x1, y1. Este con coordenadas x2, y2. Entonces lo que vamos a hacer es, este punto se va a acercar a este. Entonces la pendiente la estaríamos definiendo como y1 menos y2
entre x2, x1 menos y2 menos x2, de manera que el punto B se acerque al punto A. Entonces vamos a hacer que el límite que el punto B se acerque a A. Entonces, si recordamos que esto está dado por una función, entonces y, la coordenada y está dado por una función de x. Entonces, esto lo podemos poner como f de x1 menos f de x2 entre x1 menos x2. Y esto haciendo que el límite de x2 tienda a x1. Esta sería una forma, pero la forma más sencilla es recordar que los x están en nuestra recta. Aquí estaría x1, aquí estaría x2. Podemos hacer que este se acerque a x1. Si a x2 lo estamos escribiendo como x1 más h, y haciendo que h tienda a 0. Por lo tanto, el límite que tendremos ahí sería el límite del que se hace cada vez más pequeño es h. De esta manera hacemos que x2 se aproxime a x1. Entonces nos quedaría f de x más h menos f de x entre los respectivos, pero sin las f's, x más h menos x. Aquí tendremos que los x se van a cancelar y por lo tanto a lo que se le conoce como la derivada, que es esta generalización de la pendiente de una función, es a ese límite. Entonces, para una función f que va de los reales a los reales en una dimensión, en el punto x diremos que la derivada la denotaremos de esta manera o de esta. Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. En cierta manera, a lo de arriba se le llama el incremento de y y a lo de abajo se le llama el incremento de x. Y la derivada es cuando el límite del incremento tiende a 0. Entonces, esta es la definición de derivada. Entonces, las derivadas en sí son un límite. Ya conocemos las propiedades de los límites y cómo calcularlos. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de cómo se calcula esta derivada. Entonces, como una nota se dice que la función es derivable en un conjunto M. M puede ser, bueno, en este caso pueden ser intervalos, uniones de intervalos, pueden ser abiertos, cerrados. Entonces vamos a decir que es derivable si existe la derivada para cada uno de esos puntos de M. Y como hemos visto, la derivada se puede notar de varias maneras. Entonces la denotaremos de esta manera. O estas son las más comunes. La primera se le conoce como la de Leibniz. Bueno, se le atribuye a Leibniz y esta se le atribuye a Newton. Entonces hay un conflicto muy famoso en la historia de decir a quién se le atribuye la invención del cálculo. Y esta también se puede usar, pero se usa más para cosas en varias variables. Ahora sí, vamos a comenzar con los ejemplos. Primero vamos a utilizar la función 3x en el punto x igual a 4. Entonces, la derivada de nuestra función en 4 es el límite de cuando h tiende a 0 de f de 4, y a este le vamos a incrementar el h, menos la función en 4 entre h. Por lo tanto, nuestra función nos dice 3 veces le vamos a multiplicar el número que estemos evaluando. Por lo tanto, a 4 más h le vamos a estar multiplicando 3. Y en el otro pues vamos a multiplicarle 3 por 4, que queda tal cual, entre h. Entonces nos queda el límite de cuando h tiende a 0. Y al multiplicar nos queda 12 más 3h menos 12 entre h. Se cancelan los 12. Entonces solamente nos queda el límite de cuando h tiende a 0 de 3h sobre h. Se cancelan las h. Como es un constante, estamos calculando el límite de una constante, solamente nos queda la constante. Entonces la derivada en el punto 4 de nuestra función 3x es
3. Entonces, se puede calcular este concepto sin especificar quién es el punto. Podemos manejar la x como variable. Entonces, el siguiente ejemplo vamos a calcular la derivada para cualquier punto de la función x al cuadrado. Entonces, la derivada, le podemos usar esta notación o esta notación. Va a ser igual al límite de cuando h tiende a 0 por definición de f de x más h menos f de x entre h. Entonces, esto nos queda el límite de cuando h tiende a 0. Entonces nos queda, la función es evaluar x más h al cuadrado menos, ahora la función en x nos queda solamente x al cuadrado entre h. Para esto vamos a desarrollar el cuadrado. Entonces nos queda x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado entre h. Podemos cancelar los x al cuadrado. Queda el límite cuando h tiende a 0. Arriba podemos factorizar un h, entonces nos queda h por 2x más h al cuadrado, más h nada más, entre h. Podemos cancelar las h porque el límite, en el límite las h nunca son 0, tienden a 0, pero nunca llegan a tocarlo, a ser él. Entonces nos queda el límite de cuando h tiende a 0 de 2x más h. Entonces, la primera es constante para h, y el segundo se va a hacer 0 porque h tiende a 0, entonces el límite es 2x. Entonces, nuestra derivada de la función f de x para cualquier punto es 2 veces el punto. Entonces, si recordamos, nuestra ecuación de una recta estaba dada por y menos y0, que es un punto, por m, que es la pendiente, por x menos x0, que es la otra parte del punto, donde tenemos un punto A con coordenadas x0, y0. Y ahora estamos trabajando con una función dada por la coordenada en y, es una función de x. Por lo tanto, si nos paramos en un punto x0, pues entonces nuestro y es igual a f de x0. Y entonces, como hemos dicho, nuestra recta tiene pendiente m y estamos generalizando ese concepto bajo el concepto de derivada. Por lo tanto, podemos sustituir lo que hemos trabajado. Entonces tenemos que menos la coordenada en y0, pero esta es una función de x0, igual nuestra pendiente, que es la derivada, en el punto x0, y x por x menos x0. Entonces, esto nos representa una recta. A esa recta se conoce como la recta tangente a la función f en el punto x igual a, y se define por la fórmula que está establecida. Y menos la función en el punto igual a nuestra derivada en el punto a por x menos a. Por lo tanto, en nuestro ejemplo de x al cuadrado, ya calculamos que su derivada para cualquier punto es 2x, entonces podemos calcular la recta tangente para cualquier punto. Vamos a poner cualquier un ejemplo y, por ejemplo, podemos poner. Entonces, la recta tangente va a estar dada por y menos la función en 2, es igual a la derivada evaluada en 2 por x menos 2. Entonces, evaluando, nos queda que y menos nuestra función en 2, que es elevado al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, es igual a nuestra derivada en 2. La derivada de 2 es multiplicar por 2, que nos quedará 4 también, nos queda x menos 2. Y esta es la ecuación de nuestra recta tangente. Entonces, veamos cómo está esto. Entonces, tenemos nuestra función x al cuadrado
Y esta es su ecuación, su gráfica. Voy a definir otra función que va a ser su derivada. Vamos a poner que calculamos que es 2x. Se lo voy a mantener ahí. Y entonces estamos trabajando con el punto 2. Y la coordenada y es f en 2. Entonces aquí podemos poner que sea f en 2. Ya tenemos ahí nuestro punto. Y calculamos nuestra recta que era y menos 4 es igual a 4, que era la derivada igual a por x menos 2. Entonces ahí tenemos nuestra recta tangente. Y si vemos, se parece mucho esa recta a esa función en ese punto. Entonces se parece mucho. Y entonces podemos hacer lo mismo para cualquier punto. Entonces podemos poner un punto en nuestra curva. Calculamos la recta tangente, que sería y menos la función f evaluada en la coordenada de x del punto. Entonces recuerden, tenemos que poner x de b. Y eso lo igualamos a nuestra función derivada, que está dada por g, evaluada en la entrada x de b, y multiplicada por x menos x de b. Ya está, y esa es nuestra recta tangente. Podemos mover el punto y tenemos nuestra recta que se va apareciendo muy cercano a b. Se parece mucho a la función. Entonces, solamente aquí, con algo que vamos a estar trabajando a futuro, si vemos ahí en el punto más bajo de nuestra función, que es en el origen, que es cuando nuestra función alcanza un mínimo, ahí tenemos que nuestra derivada vale, entonces evaluemos g en 0, y tenemos que la pendiente es 0. Entonces eso es algo que se va a cumplir y vamos a estar utilizando más adelante. Entonces, para finalizar, lo único que tenemos es que la derivada de una función es la mejor aproximación afín. Es la mejor aproximación afín. Afín me refiero a la recta. La derivada es la mejor recta, en cierto sentido, que aproxima a la función. No existe otra recta que aproxime mejor a la función, que es la que está dada por la derivada.